a darle a grabar. La otra botella que tenía llena de aceite me la ocupé en una sopaipilla ayer, así que tuve que, tuve que recurrir a otra. Es que ayer estaba el día como con una sopaipilla. Como yo soy del sur, nosotros vemos un poco de frío, ¿no ves? Y se hace sopaipilla, sí. Dejar aquí para que se pueda. Un poquito. Ya, bien. Entonces este es el experimento que vamos a realizar es uno que muy probablemente ustedes hayan visto, pero no va a ser simplemente decir que el agua y el aceite no se mezclan, o no vamos a explicar en realidad por qué el agua y el aceite no se mezclan, eso es más bien algo químico que físico. A ver, si quieren después lo podemos hablar, pero lo que vamos a hablar ahora es por qué se ubican de la manera que se ubican. ¿Ok? Ya, entonces, el profesor Claudio va a narrar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a pasar. O qué es lo que va a hacer en realidad, qué va a pasar. Supongo que será suficiente aceite para que se note la diferencia, ¿cierto? Sí. Entonces ahora voy a proceder a tirar el aceite. Si logran distinguir lo que está pasando. Yo al menos lo veo clarito. Ahí se ve bastante claro. Fíjense que el chorro del aceite cae, bueno, desde la altura que va cayendo agarra una buena velocidad y al caer en el agua se va al fondo, porque la velocidad que llega al impulso está al fondo del vaso, pero el aceite rápidamente sube y se queda ahí. Ahora que hay más aceite arriba, no cae tan claro. abajo. Se va una burbuja bien grande. Y es súper, yo creo que ahí es suficiente. Se alcanza a ver bastante clarito que tenemos esa capa amarilla de aceite ahí arriba, que por más que quisiéramos, no podríamos mezclarlo, va a hacer que se fuera para abajo. No sé si el profesor Claudio, por ejemplo, tiene una cucharita por ahí o puede ir a buscar una cuchara. Voy a buscar. Porque lo que podemos hacer ahora es mezclarlo bien enérgicamente e intentar revertir este proceso. O sea, que el aceite quede abajo y el agua quede arriba. Y vamos a ver entonces qué ocurre. Aquí estoy. Ya, súper. Entonces ahora voy a sí. ver. Entonces ahí, al parecer está mezclado más o menos bien, pero si es que se fijan, se comienzan a reagrupar los dos elementos. El aceite tiende a irse para arriba y el agua a irse para abajo. Y ahí nuevamente la mezcla se volvió heterogénea. Debe haber quedado un poco de agua arriba, es muy probable que quede así un poquito, pero se va a ir eventualmente hacia abajo. Se nota mucho la diferencia. Sí. Ahí está bajando. Súper, entonces aquí tengo un comentario en el chat de parte de Macaulay que dice que esto es densidad y esto es justamente a causa de la densidad. Y es lo que habíamos mostrado la sesión pasada cuando en este recipiente tipo pecera que tenía también la profe Claudia, habíamos mostrado un tornillo con una tuerca, un perrito de ropa y vimos que uno se hundía y el otro no. Y eso ocurría por la distinta densidad que tenían estos cuerpos. Bien, y aquí esto ocurre porque el aceite es menos denso que el agua, o sea, más ligero, o el agua es más densa que el aceite y por lo mismo entonces que el agua se mantiene en el fondo del vaso y no necesariamente pasó esto porque echáramos el agua primero y el aceite después. Ustedes también pueden probarlo en sus casas, si es que ponen aceite y después le ponen agua encima, el agua va a encontrar una manera de irse para la parte de abajo. Bien, y eso ocurre entonces por las distintas densidades que tienen los materiales y en general vamos a ver que un cuerpo que tiene menor densidad va a flotar encima de uno que tenga mayor densidad. Entonces,
Otra pregunta que les voy a hacer, en caso de que quieran pensarlo, no lo vamos a responder ahora, muy probablemente lo vamos a responder en la próxima clase, o en 2 semanas más o menos, es si los barcos son de metal, por ejemplo, y los metales son mucho más pesados que el agua, ¿por qué un barco entonces puede flotar en el agua? Bien. O si un cuerpo humano, por ejemplo, si es que se hunde en el agua, puede flotar encima de un bote. Ese tipo de preguntas son algunas de las que vamos a ir resolviendo en las siguientes clases. Y ustedes por mientras pueden pensar en eso. Súper. Muchas gracias, profe Claudia. No sé si tiene algo más que agregar con respecto a esto. Al experimento. ¿No? Bien. ¿Cómo va a separar entonces ahora el agua con el aceite para poder volver a usar el aceite? No sé si hay alguna manera más o menos sencilla. Si es que se les ocurre a ustedes, déjenlo en el chat. Pueden ir sacando la cucharada o algo así. No sé. Bien, entonces, este experimento muestra... Me parece muy interesante, muy interesante. Ah, perdón, ahí volvió de golpe la profe Claudia, perdón. ¿Está diciendo algo que es muy interesante? Sí. Volví. Ya, súper. Ahora sí o no. ¿Me escuchan o no? Sí. Sí. Ya me había quedado pegada en mala. Sí. Es, No sé si alcanzaste a escuchar. no, alcancé a escuchar que dijiste algo muy interesante, pero fue muy fracturado. Ya. Estaba pensando en qué pasaba si tirábamos los elementos de nuevo de la semana pasada. En ese vaso. Bueno, por lo que tengo entendido, Sí. lo que pasaría es que, claro, el tornillo se hunde y el perrito de ropa seguiría flotando, porque sigue siendo menos denso que el aceite. Podríamos probarlo. Voy a buscar. ¿Ya? Ok. Mientras aquí hay una sugerencia de Alonso que dice que hirviendo se puede separar estos dos, pero se puede quemar todo, sí. Muy probable. Habría que hacerlo con mucho cuidado porque ustedes probablemente lo han visto, si es que tienen aceite muy caliente y le echan agua, el agua reacciona violentamente. Y eso ocurre porque el aceite puede llegar a temperaturas más altas que el punto de ebullición del agua, entonces ustedes le tiran agua y el agua va a hervir violentamente. Eso causa el chisporroteo del aceite cuando les cae agua por accidente, ustedes le echan algo que está húmedo, bien, como papas recién cortadas, por ejemplo, o algo que está medio descongelar y que tiene un poco de humedad en su superficie, ustedes lo van a echar al aceite y va a tener una reacción violenta porque está haciendo hervir muy rápidamente todo el agua con el que está en contacto. El aceite puede llegar a temperaturas de 200 grados Celsius o algo así, bien. Y a esa temperatura el agua está en estado gaseoso, claro, no en estado líquido. Vamos a ver entonces qué ocurre con los elementos que traiga la profe Claudia. Ahí sí, ahí apareció la profe Claudia. Y está medio pegada todavía. Sí, me estoy quedando pegada sin Uh-huh. escuchar. Decía que No, pucha. La estamos perdiendo. No sé si soy yo o no. No, ahí está. no encontré el tornillo. Sí, ahí. Sí, ahora acaba de pasar algo. Sí, no resulta, ya no importa. Lo vamos a dejar para después o si ustedes quieren pueden hacer el experimento en sus casas.
Por mientras Benjamín dice aquí, como sugerencia, que ponga el agua con aceite en una botella, le hace un agujero en la tapa de la botella y así va a dar la vuelta y va a caer solamente el agua. Ah, interesante. Interesante. Si está dispuesto a sacrificar una botella, es una muy buena técnica. Claro, y hay que actuar rápidamente cuando haya caído todo el agua y después hacer un movimiento de muñeca para que deje de caer el aceite. Ya, bacán, me gustó esa técnica. Ya, entonces ahora vamos a ver, a recordar en realidad qué es lo que hicimos en nuestra clase pasada. Y en nuestra clase pasada introdujimos este concepto de densidad, que está definida como cuánto espacio, una relación entre el espacio en el que ocupa un cuerpo con cuánta masa tiene, ¿bien? O qué tan apretado está la materia en un espacio, y se calcula como la masa dividida en volumen. Por lo general vamos a hablar de masa en kilos y volumen en metros cúbicos. También ustedes pueden encontrar la medida en gramos por centímetro cúbico y ese número va a ser 1000 veces más chico. Bien, por ejemplo, la densidad del agua es 1000 kilos por metro cúbico o equivalentemente, para que ustedes sepan cómo es la conversión, es 1 gramo por centímetro cúbico. Eso quiere decir que un cubito de 1 centímetro por lado de agua va a pesar 1 gramo. Y por lo mismo las botellas de 1 litro de algo, o las cajas de 1 litro de algo, como las cajas de 1 litro de leche, pesan aproximadamente 1 kilo. Porque en 1 litro hay 1000 centímetros cúbicos. ¿Bien? El aceite, como pueden ver acá, es menos denso que el agua, el aire es mucho menos que eso, y aquí tenemos también la densidad de la Tierra y el Sol. La Tierra tiene una densidad típica de los sólidos, que es entre 3.5 y 5000 kilos por metro cúbico, la densidad del Sol 1410 kilos por metro cúbico, que es bien parecida a la densidad del agua. Súper. Entonces hicimos un ejercicio y había quedado otro pendiente. El ejercicio era calcular la densidad de un compuesto que tiene esta masa en un espacio de 2 metros cúbicos. En este caso solamente se dividía la masa en el volumen. Y otro un poco más complejo, que te decía calcular la densidad de un material que llena una caja cúbica de 50 centímetros de arista y tiene una masa de 11 kilos. Para eso, entonces, la masa ya la tenemos, en cambio el volumen va a ser estos 50 centímetros al cubo, porque es una caja cúbica y el volumen de un cubo se calcula con la multiplicación de los 3 lados, o sea, la arista al cubo. Esto para tenerlo en las unidades que nos convienen, ¿no? Para que no se nos mezclen unidades de kilos con centímetros, que por cierto no es nada terrible que pase, pero es simplemente para mantener un estándar, y es el estándar que se usa en las pruebas de ingreso a la universidad, por ejemplo, o en la universidad, de la misma universidad. Es bueno que ustedes lo manejen así. Vamos a pasar todo a metros y este 0.5 al cubo va a ser igual a 0.125 metros cúbicos. Bien, eso ustedes lo pueden resolver con calculadora o también lo podrían hacer con fracciones. Bien, con fracciones no van a necesitar la calculadora, porque este 0,5 es un medio y un medio al cubo es un octavo. Y finalmente, entonces, vamos a tener que la densidad, que es masa. ¿Qué pasó? Tan fea que salió la letra. Ahí sí. Masa dividida en volumen va a ser igual a 11 dividido en 0.125, y si hacen ese cálculo les va a dar que esto es 88 kilos por metro cúbico. Bien, esos son entonces un par de ejemplos de ejercicios que se pueden hacer con la densidad. Ustedes podrían, si es que quieren calcular cuánto es la densidad de otras cosas, como por ejemplo cuánto es la densidad del cuerpo humano, y para eso tendrían que saber cuánto volumen ocupa el cuerpo humano. Y eso es un cálculo que no es fácil de hacer porque el cuerpo humano no es un cuerpo simple, ¿bien? El cuerpo humano no es un cilindro o no es un
paralelepípedo, sino que es una combinación de varios cuerpos. Y ustedes podrían decir, ya, ok, voy a aproximar que el cuerpo humano son puros cilindros y una esfera. La pierna va a ser un cilindro, la otra pierna va a ser un cilindro, los brazos, el torso también va a ser un cilindro y la cabeza va a ser una esfera, y así ustedes podrían aproximar cuánto es el volumen de su cuerpo. Pero ese problema de cuánto es el volumen de algo es un problema bien interesante que resolvió Arquímedes, y de ahí viene justamente la idea del principio de Arquímedes que vamos a ver eventualmente. Bien, Arquímedes a ustedes les puede sonar, fue la persona que, según la historia, gritó Eureka cuando encontró la solución al problema que estaba buscando. Bien, entonces, la densidad ya sabemos que tiene que ver con la qué tan apretada está la materia de un cuerpo, y sabemos que juega un rol clave en cómo un cuerpo va a flotar. Bien, pero para explicar completamente cómo un cuerpo va a flotar, vamos a tener que pensar e introducir otro concepto, que es el concepto de presión. Entonces aquí yo voy a poner una pregunta, ¿qué es la presión? ¿En qué circunstancias o en qué? No, voy a reformular la pregunta. ¿Cómo podrían usar esa palabra en una ecuación? Perdón, en una oración. Las ecuaciones son las oraciones de la matemática. Bien, entonces, pregunta para ustedes para que lo piensen un minutito, y cuando tengan alguna idea de la respuesta de alguna de estas dos preguntas, que es la presión como un concepto físico y cómo podrían usar la palabra presión en una oración, la pueden enviar por el chat y después las vamos a contrastar. Bien, yo sé que una buena parte del curso puede pensar en estar bajo presión, por ejemplo, y eso es efectivamente una muy buena manera de explicarlo. Bien. Entonces intenten poner la palabra presión en una oración, que sea algo creativo, bien, no que sea, no sé cómo usar la palabra presión en una oración, porque eso sería técnicamente correcto, pero una oración donde se use el concepto que ustedes creen que significa presión. ¿Llega alguna oración o no? Sí, perdón, llegan varias. Ah, ya. A ver. No, son más bien definiciones, pero hay aquí una que es una oración medio fracturada, pero es válida. Bien, un compañero hace alusión a la olla a presión. Bien, una compañera dice, con tu cuerpo se hace presión. Muy bien, entonces ya tienen alguna idea de dónde aparece, por ejemplo, la olla a presión, y cómo se usa físicamente. Decimos que se hace o se ejerce presión. Muy bien. Y sobre las definiciones, dice, la fuerza que tiene un cuerpo es una fuerza ejercida con algo. Muy bien, no es solamente una fuerza, sino que también cómo se ejerce una fuerza. Bien, entonces para eso me gustaría mostrarles una imagen. Bien, ¿se les ocurre una manera en la que se puedan combinar un globo y un clavo sin reventar el globo? Voy a buscarles una imagen aquí donde... Ustedes pueden ver, por ejemplo, acá, que estamos presionando un globo contra un montón de clavos, pero los clavos no revientan el globo.
O otro ejemplo de algo muy similar, aquí esto se pone como ejemplo extremo, porque obviamente ustedes pensarán que un globo se lo puede reventar un clavo, una persona, acá, ¿bien? Si ustedes se paran en un clavo, se van a enterrar el clavo en el pie, es muy doloroso, no lo recomiendo. Pero si ustedes reparten todo su peso ahora no en un clavo, sino que en un montón de clavos, no va a pasar nada. Lo mismo con esto acá. Bien, de hecho hay videos para que me crean que esto no es solamente una imagen trucada. A ver, balloon nail. Balloon, ahí sí. Estos son experimentos breves que ustedes pueden hacer, ¿bien? Si es que tienen mucho tiempo, pueden poner muchos clavos en una tabla, inflar un globo y van a ver que con el globo no le pasa nada, ¿bien? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que uno de esos clavos revienta el globo fácilmente. Con dos globos, o sea, con dos clavos, perdón, el globo también se revienta fácilmente, pero ¿qué pasa si esto lo llevamos al extremo? Bien, si ponemos muchos clavos y ahí tenemos un arreglo de varios clavos por varios clavos, ¿cuántos deben ser? Son, déjenme ver si puedo contar rápido, son como 12 por 6 clavos, algo así, que serían 72 clavos. Ah, no, un arreglo hexagonal, no es tan simple de contar. Bien, pero son clavos puntudos y vamos a poner el globo ahí encima y sobre el globo vamos a poner un bloque que va a empujar el globo hacia abajo. Entonces la pregunta que se pueden hacer ustedes es ¿cuánto va a aguantar el globo presionándolo hacia abajo? Y ustedes pueden ver que aguanta bastante. El globo se deforma un montón, pero no se revienta hasta que, por supuesto, lo empujan demasiado hacia abajo y la estructura, la superficie del globo ya no va a aguantar. Pero es bastante cuánto aguanta porque... ¿Por qué? Esa es justamente la pregunta. Bien, denme ahora su explicación en el chat. ¿Por qué este globo se revienta, o por qué un globo se revienta si es que lo pinchamos con un clavo, pero si es que lo pinchamos con muchos clavos al mismo tiempo no se va a reventar y de hecho lo podemos presionar bastante? Lo podemos apretar bastante, bien, para no usar la palabra presión. Catalina dice que eso está en el mismo. Benjamín Cáceres dice, me pone nervioso que no se reviente. Sí, es antiintuitivo. Así que me imagino que les puede causar alguna sensación de incomodidad. Pero es muy, muy real. Vamos a ponerlo nuevamente, espero que no les incomode tanto. Pero es para mostrar el ejemplo, el experimento nuevamente y intenten buscar alguna explicación. Ahí va, y lo vamos a apretar, apretar. Y no pasa nada. De hecho, fíjense que el globo se deforma bastante antes de ceder. ¡Pum! Y ahí se revienta. Excelente. Veo que llegan varias respuestas que van derechas al éxito. Bien. Solamente que hay que cambiar algunas palabras y es comprensible porque no hemos introducido formalmente el concepto. Bien. Pero intuitivamente están todas bien. Los voy a leer con nombre porque están todas muy bien y me pone muy contento que lo puedan tener bien. Entonces, Tatiana, por ejemplo, dice la presión se dispersa por todo el globo en vez de un solo lado. Alonso dice por la distribución del peso. Ilenia dice también la presión se distribuye por todo el globo. Cristel dice, ¿será porque el ser más clavo la presión no es solo en un lado? La presión no se centra en un lado, es correcto. Antonio Mondaca dice, el peso se divide en todos los clavos. Y Villaray dice, porque la presión está dividida en todos los clavos, en cambio el ser solo uno se enfoca solamente en esa. Y todas esas respuestas están en lo correcto. Muy bien, súper bien. Aquí el concepto que es clave y que se une o se encuentra en todas las respuestas es el concepto de la presión. ¿Y qué es la presión? Es justamente lo que vamos a definir ahora. La presión es una medida de qué tan concentrada se ejerce una fuerza. Bien, ¿a qué me refiero con qué tan concentrada es? No es lo mismo entonces si ustedes se presionan con mucha fuerza
el globo contra un clavo, en el que toda la fuerza que ustedes le ejercen al globo actúa en la puntita de un clavo, a si ustedes ejercen toda esa fuerza encima del globo con muchos clavos, y ahí toda la fuerza que ustedes están ejerciendo se reparte de manera más o menos equitativa en todos los clavos. Entonces, en el caso de un clavo, la fuerza se concentra solo en un punto, pero en el caso de muchos clavos, la fuerza se concentra en varios puntos. Bien, entonces, en la presión va metido el concepto de fuerza y qué tan concentrada está. Bien, por lo tanto, su medida depende de la fuerza que se ejerce y del área en el que actúa la fuerza. Bien, o sea, si una fuerza actúa en un área mayor, va a estar menos concentrada y la presión va a ser menor, o si la fuerza actúa en un área menor, la fuerza va a estar más concentrada y por lo tanto la presión va a ser mayor. Su fórmula matemática es, la vamos a poner aquí centrada, y esto lo teníamos como una ecuación matemática, sí. Entonces aquí vamos a insertar ecuación. Presión va a ser igual a fuerza dividido en área. Vamos a poner en otra página esto. Entonces, esa es la fórmula que nos dice cuál es la presión dado la fuerza del área. Si la fuerza se mide en newton, como lo hacemos normalmente, y el área en metros cuadrados, ahí sí, la presión se mide en newton por metro cuadrado, y esa unidad tiene un nombre que es Pascal, bien, que se abrevia PA. Y esta es una de las muchas maneras en las que se puede medir la presión. Si ustedes le preguntan a alguien que trabaja en meteorología y les preguntan cuánto es la presión atmosférica, les va a decir que la presión atmosférica es tantos milibares o tantos milímetros de mercurio, que son otras unidades en las que se mide la presión. Pero quizás vamos a tener un tiempo para hablar de eso. De hecho, ahí les mostré o les dije otro lugar en donde aparece el concepto de presión, ¿bien? En la presión atmosférica, ¿bien? Entonces, ahí ustedes pueden ver en la fórmula matemática, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? No importa, esto quedó grande, perdón. No he centrado. Esto acá. Ya, ahí sí nomás, bien. Entonces aquí ustedes pueden ver que si el área es mayor, para una fuerza constante, si el área es mayor, esta división cada vez va a ser más chica y la presión se va a achicar, mientras que si el área es más chica, esta división va a ser más grande y la presión va a aumentar también. Bien, entonces ustedes podrían calcular la presión de varias fuerzas que ustedes ya conocen. Bien, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes están parados? Y esto también se puede probar. Si ustedes están jugando al montoncito, por ejemplo, le hacen montoncito a alguien porque está de cumpleaños, entonces se tiran encima de esa persona, digamos que esa persona está acostada y ustedes se tiran completamente encima de esa persona también en la misma posición horizontal, y la otra persona va a sentir su peso, pero no va a ser nada demasiado terrible. Bien, el cuerpo humano puede aguantar bastante bien el peso de otra persona arriba en esa posición. Sin embargo, si ustedes se paran encima de la otra persona, la fuerza va a ser la misma, porque la fuerza en ambos casos es el peso, pero está mucho más concentrada, porque la fuerza va a actuar solamente en donde están en contacto los pies de ustedes con el cuerpo de la otra persona. Y eso es un área mucho menor y por lo tanto se va a sentir mucho más. Y muy probablemente le causen daño a esa persona si se paran directamente encima, a menos que sea
una persona muy liviana la que esté parada encima. Bien, la profe Claudia aquí tiene un comentario que dice lo mismo que pasa en algunos juegos cuando tienen que reventar globos en el cuerpo, ya sea en una silla con dos personas. Claro, hay técnicas para hacer eso, que lo que hay que hacer es maximizar la presión, porque si no, no se puede ejercer mucha presión. Bueno, de hecho, ahí ustedes con su cuerpo pueden ejercer mucha más fuerza que con un clavo, pero como lo están ejerciendo con un área mayor, la presión no es tanta y el globo no se revienta. Súper, súper. Algo, no estoy seguro si... No. No, estaba pensando en qué pasa si ustedes le ponen un pedazo de cinta adhesiva a un globo y después lo pinchan con algo, y el globo no se va a reventar, pero eso es un tema más estructural de presión. De presión, perdón. Le había mencionado recién, para dar otros ejemplos de dónde aparece el concepto de presión, antes de pasar a hacer algunos cálculos. El concepto de presión aparece en la presión atmosférica. La presión atmosférica indica de dónde van a salir o dónde van a llegar vientos, por ejemplo. Donde hay mucho viento quiere decir que estamos en una zona de menor presión relativa, porque donde hay mayor presión ambiental, la atmósfera va a pesar más y va a empujar el aire alrededor, haciendo que soplen los vientos, desde los lugares donde hay alta presión a los lugares donde hay baja presión. Y también tenemos el concepto de presión arterial en nuestros cuerpos. Bien, la presión arterial es la que mide con cuánta fuerza está funcionando nuestro corazón. Y muchas más cosas que eso, obviamente, se los pueden preguntar a su profe de biología. Bien. Excelente. Muy buena acotación aquí de la profe Claudia también. Cuando estamos en un flotador tipo cama, nos podemos acostar en él, pero no nos podemos poner de pie. Bien, porque si nos ponemos de pie, vamos a ejercer mucha presión en la parte donde donde estamos de pie, y vamos a doblar el flotador y eso va a hacer que se hunda. Sin embargo, si ustedes se acuestan en el flotador, todo su peso está distribuido a lo largo del flotador y van a poder entonces mantenerse a flote. Bien, entonces vamos a poner acá el concepto de presión. Sirve para explicar qué es lo que pasa en el experimento del globo que no revienta. Vamos a poner el link también, en caso de que ustedes lo quieran ver. El globo que no revienta. Ya, está bueno. Ahí sí. Ya. También explica los vientos con la presión atmosférica. Para dar el ejemplo aquí que dio la profesora Claudia, que no nos podamos parar en un flotador. Y vamos a darnos cuenta también que este fenómeno, o la presión, es la que explica por qué algunos cuerpos pueden flotar o no. Bien, ¿qué quiere decir esto? No que eso tenía que ver con la densidad, y bien, sí tiene que ver con la densidad, pero aparte tiene que ver con la presión, porque todo fluido ejerce una presión. Bien, de hecho, ustedes por estar en la atmósfera están sintiendo una presión. Lo que pasa es que ya tienen la costumbre y el cuerpo humano evolucionó para aguantar ya esa presión atmosférica. Bien, pueden sentir los cambios de presión, por ejemplo, cuando están en un avión, por ejemplo, o están andando en auto en algún lugar que está más elevado. Por ejemplo, si ustedes han ido a localidades precordilleranas o que estén cerca de la cordillera, que están un poco más altas del nivel del mar, ahí la presión cambia y ustedes pueden sentir esto de manera distinta en sus oídos. Bien, eso pasa porque el cuerpo está balanceado con el ambiente por lo general, pero cuando ese balance se pierde, la presión de adentro del cuerpo es mayor que la presión de afuera y se abomban los oídos. Pero
vamos a ver que en un modelo microscópico, que es el que vamos a comenzar a ver la próxima semana, de qué significa la presión y dónde aparece la presión, por ejemplo, en un globo inflado, y si ustedes sienten un globo y sienten que está tenso, pueden decir que tiene mucha presión adentro, pero si está más relajado, pueden decir quizás que tiene menos presión. Lo vamos a relacionar con algo a nivel molecular, ¿bien? Que tienen las moléculas que se están moviendo y cómo es la presión que se siente, y eso lo vamos a relacionar también con la presión que siente un cuerpo que está sumergido, y eso es a la larga lo que mantiene un cuerpo a flote, ¿bien? Un ejemplo de esto es qué ocurre si es que ustedes, y esta pregunta creo que estaba en la actividad de Kahoot que hicimos para introducir esta materia, qué pasa si ustedes están en una piscina y llenan una pelota de aire y la intentan meter a la fuerza a la piscina, la intentan hundir. Lo que va a ocurrir es que la presión del agua, debajo de la presión del agua de la piscina va a empujar la pelota hacia arriba, y esa presión va a ser efectiva por la diferencia de densidad. Bien, entonces la diferencia de densidad nos sirve para ver, entre comillas, a la rápida, si un cuerpo va a flotar en otro, pero la explicación o el por qué viene por la acción microscópica de las moléculas del agua y la presión y muchas otras cosas, que son varios conceptos bien interesantes que espero que vayan quedando claros a medida que vayamos avanzando. Entonces, para resumir la clase de hoy, introdujimos el concepto de presión, vimos cómo actúa en un experimento, en el experimento del globo, y cómo aparece también en varios escenarios cotidianos. Bien, si es que ustedes pueden pensar alguno otro, después me lo pueden enviar y lo usamos como ejemplo en las clases. Vimos la formulación matemática de esto, no alcanzamos a hacer muchos ejercicios, pero es matemáticamente muy similar a cómo se definía la densidad. También es una división de dos cosas. En este caso, fuerza y área, y dado que la fuerza se mide en newton y el área en metros cuadrados, la presión se va a medir en newtons por metro cuadrado, y eso le damos un nuevo nombre a una unidad que se llama Pascal. Y a partir de eso vamos a hacer varios ejercicios en la próxima semana. Bien, si es que tienen dudas, aprovechen de hacerlas ahora, tenemos un momentito antes de darles la libertad. Y por supuesto que les extiendo la invitación a que si tienen dudas acerca de esto o de cualquier otra cosa, me pueden escribir, lo podemos hablar fuera de la hora de clase, lo mismo con la profe Clau. Espero no estar disponiendo de su tiempo, solamente sé que tiene muy buen ánimo de conversar con ustedes. Eso, jóvenes, eso es lo que tenía presupuestado para contarles el día de hoy. La próxima clase lo que vamos a hacer es ver cómo cambia la presión de un fluido a medida que nos vamos introduciendo en él, qué significa microscópicamente la presión y cómo eso va a ayudar entonces a la flotabilidad, no solo de un perro de ropa o de una tuerca que tiene nula flotabilidad, sino que de un barco que está hecho de metal y que no debería poder flotar en principio. Bien, eso, cuídense mucho entonces, que estén muy bien y nos vemos la hora de las 11. Iba a decir la próxima semana, pero casi. Nos vemos.